parte 1 vamos a tener en dos tipos, ¿ya? En dos tipos, que son las fracturas en el miembro inferior, que la vamos a ver en fracturas del fémur proximal, fracturas de fisaria del fémur, fracturas del fémur distal, fracturas de la tibia proximal y fracturas de la rótula. Bien, en esta primera parte. Y en una segunda parte ya vamos a ver la otro segmento de los miembros inferiores, de las fracturas más comunes y cómo diagnosticarlas. Tenemos que recordar un poquito de la anatomía y principalmente la vascularización, ya que es importante conocer deme un segundo, por favor. Ay, claro. Perdón. Entonces, las fracturas del miembro inferior tenemos que conocer un poquito de la anatomía, principalmente la vascularización, ¿ya? Que está dado por la arteria circunfleja anterior y una circunfleja posterior, ¿bien? Y si logran ver en la imagen, ¿ya? Acá, ¿bien? Tenemos que, si bien corresponde al 80% de la irrigación del fémur proximal, ¿ya? Fracturas en estos niveles podemos ya definir o cambiar nuestro manejo o nuestro tratamiento. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una fractura por debajo de la cabeza, que son las fracturas subcapitales o fracturas de la cabeza de fémur, mi manejo cambia totalmente. Es decir, fracturas de la cabeza femoral, fracturas subcapitales, fracturas medio cervicales y parcialmente, podemos ponerlo así, parcialmente las bases cervicales. Mi tratamiento es a una artroplastía, o sea, una prótesis. Mientras que si tenemos fracturas trocantéricas a este nivel, fracturas subtrocantéricas a este nivel, bien, nuestro tratamiento ya sería una osteosíntesis. Bien, ¿por qué? Porque por más que yo ponga placas, tornillos en todo este segmento que es bastante irrigado, se va a necrosar, se me va a morir si yo le coloco un clavo, si yo le coloco una placa, si yo le coloco un tornillo. Se va a morir. Bueno, en cambio, en esta parte de acá sí me va a generar un callo, sí me va a generar hueso nuevo. ¿Listo? Entonces, un poquito de la osteología, ya que el fémur proximal está formado por una cabeza, un cuello anatómico, la región trocantéricas, que tenemos el trocánter mayor, trocánter menor, la cresta intertrocantérica y por último la región subtrocantérica. ¿Ok? Dentro de las fracturas de fémur proximal, el mecanismo de lesión es más frecuente, es el mecanismo directo, bien, en personas ancianas, personas adultas, ya. En personas jóvenes o de mediana edad, el traumatismo es de alta energía, mientras que en ancianos el mecanismo es de baja energía. Bien, aquí está importante cómo está marcado el acortamiento del miembro afectado y la rotación externa. ¿Por qué lo he resaltado y puesto en otro color? Porque es la clínica patognomónica de un paciente con una fractura femoroproximal o un paciente con fractura de cadera, como lo vemos en la imagen. Si ustedes ven la discrepancia de miembros, este pie está acortado y además está con rotación externa, ya no hay un sostén como en este pie de acá. Eso, acompañado lógicamente de dolor y dolor ya e impotencia funcional, me va a decir que tiene una fractura a nivel de la cadera. Bien, ¿cómo lo confirmamos? Con una radiografía panorámica de pelvis, y en casos muy dudosos, ya donde tenemos la clínica y mucho dolor principalmente, pero no vemos nada en la radiografía, podemos buscar algún tipo de fractura a nivel con una tomografía.
Bien, entonces clasificaciones, fracturas de acuerdo al nivel del trazo fracturario, fracturas intra o extracapsulares y fracturas de clasificación específica. Solo voy a mencionarlos ya para que ustedes los conozcan. Entonces, según el trazo fracturario tenemos fracturas a nivel de la cabeza, ya que la clasificación se llama Pipkin. Bien, tenemos las fracturas a nivel del cuello y el cuello lo dividimos en tres regiones. La región subcapital, que se clasifica como Garden, la medio cervical, que se clasifica como Powells, y la base cervical, que se clasifica como Eden Garden. Fracturas intertrocantéricas, que es la clasificación de Tronzo a este nivel, y las fracturas subtrocantéricas, que es la clasificación de Seinsheimer o la clasificación de Fielding. Solo para que lo conozcan, no les voy a preguntar. Entonces, dijimos, importante conocer la irrigación. ¿Para qué? Para definir nuestro tratamiento. Pero necesitamos tener unos objetivos. ¿Cuáles son? Rápida rehabilitación del paciente, rápido abandono de la cama, una deambulación precoz, evitar las complicaciones y valorar siempre el estado general del paciente. Se dice que una fractura de la cadera en personas ancianas mayores a 80, de 70 años para adelante, se tiene que operar dentro de las primeras 72 horas. ¿Por qué? Porque después de las 72 horas, una persona anciana, adulta, ya con inmunosupresión principalmente, en una cama hospitalaria, puede generar principalmente una neumonía intrahospitalaria, que es lo más común y lo más clásico, ¿bien? En un paciente de esa edad. Ahora, dijimos que es importante conocer por qué. Porque esta es una imagen, una radiografía de una prótesis parcial de cadera. Este paciente seguro tenía alguna lesión en estos niveles. O era una fractura base cervical, o era una fractura medio cervical, o era una fractura subcapital, o era una fractura de la cabeza femoral. Pero si fuera una osteosíntesis, una placa con tornillos, es porque tiene unas fracturas en estos niveles, en la región trocantérica y en el nivel de la región subtrocantérica. Bien. Fracturas defisarias de fémur, ¿ya? La fractura defisaria de fémur vamos a tener que dolor, impotencia funcional, deformidad del miembro afectado y pérdida del eje mecánico. Ya lo confirmamos con el diagnóstico de una radiografía AP y lateral del miembro afectado, siempre tomando en cuenta la regla de los dos, ¿no? Además, en esta radiografía, ya para que repasemos un poquito la clase de radiografía, además de la fractura de fémur proximal, si logran ver a nivel del acetábulo del cotilo, hay una fractura en este segmento, ¿bien? Que es una fractura de la ceja posterior. ¿Ok? Entonces, tratamiento, como todo en traumatología, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Un tratamiento conservador para aquellos pacientes con fracturas no desplazadas, con yesos inguinospédicos, ya, contracciones esqueléticas. En la clase de inmovilización les voy a explicar los distintos tipos de inmovilización. Bien, y tratamiento quirúrgico, ¿con qué? Con clavos endomodulares, con placas, ya, o con RAFIS. Fémur distal. El fémur distal es ya compone la articulación de la rodilla. Entonces tenemos algunas superficies, principalmente son estas, de la mitad anterior hasta la mitad posterior. Todo el reborde anterior no corresponde a una superficie de carga. Entonces, tenemos que conocer un poquito la anatomía, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una de las fracturas de difícil tratamiento y más difícil y complejas, ¿ya? Ya se consideran fracturas distales de fémur cuando están 15 centímetros, ¿ya? De la distancia del extremo distal del fémur hacia proximal, incluyendo la metáfisis. Entonces tenemos dos regiones, la región supracondilia y la región intercondilia. Corresponde al 7% a todas las fracturas de fémur. Es importante conocer la anatomía, ¿bien? ¿Por qué? Porque tenemos esta rombo,
este rombo que tenemos en su contenido, arteria poplitea, vena poplitea y el nervio tibial a este nivel. ¿Por qué les digo que es importante? Porque si tenemos fracturas ya en la parte posterior, bien, que necesitamos abordar o entrar por esta parte de acá posterior, tenemos que apartar todo este paquete vascular nervioso para poder llegar a visualizar el hueso y poder trabajar. Pero si no conocemos la anatomía, podemos lastimar la arteria, la vena, y ahí estamos en problemas. ¿Okay? El mecanismo más frecuente en jóvenes es un valgo forzado, valgo, varo, rotaciones forzadas de alta energía, y en ancianos es una caída en flexión de la rodilla. Esto es importante. ¿Cuáles son las fuerzas deformantes que tiene el fémur distal? Está conformado por un grupo de músculos, como ser el cuádriceps, como ser los gemelos y como ser los músculos isquiotibiales. ¿Ya? Si ustedes ven los ligamentos, el cuádriceps, ¿bien? Genera este tipo de tracción hacia donde va la flecha, ¿bien? Entonces, ¿qué va a provocar? Un acortamiento, ¿bien? Si no hay un sostén aquí, me va a generar un acortamiento. Mis gemelos, como ven, están insertados en la región supracondilia, en la región de los cóndilos femorales. Estos me llevan la fuerza hacia posterior. Entonces, si yo no tengo fragmento o no tengo hueso que me lo sostenga, o hay fractura, me va a generar el fragmento que se me desplace hacia posterior. Entonces, el cuádriceps me acorta, los gemelos me desplazan a posterior. Y los isquios tibiales que van de la cara interna de la tibia, como lo ven acá, que son los músculos de la pata de ganso, bien, van hasta el isquion de la pelvis y forman los que son la pata de ganso. Estos músculos, al estar en la cara interna, me van a formar en varo mi fractura, ¿ya? Me van a angular en varo. Entonces el cuádriceps me acorta, los isquiotibiales me deforman en varo y mis gemelos me deforman hacia posterior. Las fuerzas deformantes de una fractura. ¿Ok? Ya lo dijimos que hay dolor, acortamiento, hipotencia funcional, angulaciones, lo confirmamos con una radiografía AP lateral de rodilla, ¿ya? Tomografía en caso de unas lesiones multifragmentarias o complejas o conminutas, ¿bien? Y resonancia magnética para valorar las partes blandas principalmente. Entonces, ¿qué consiste el tratamiento y los principios de este tipo de fractura, el tratamiento de este tipo de fractura? En la reconstrucción anatómica articular de la superficie articular, restaurar la alineación axial y rotacional, fijación estable de los cóndilos a la diáfisis y una rápida movilización del paciente, porque una rodilla rígida duele. Tratamiento conservador en aquellos pacientes que tengan contraindicaciones, fracturas muy desplazadas, no reconstruibles, con osteoporosis severa y fractores del cirujano que es por falta de experiencia en el tratamiento o que no tenga el instrumental adecuado. Bien, me confirman por favor si logran ver las imágenes. Creo que sí. Entonces, tenemos aquí distintos tipos de fracturas, ¿ya? Bien, y tratamiento ortopédico con yesos, tratamiento con tutores externos o osteotaxis, que también se llama, con tracciones cutáneas, tracciones esqueléticas, tratamientos ortopédicos y tratamientos quirúrgicos con tornillos, con placas sin tornillos, bien, con dobles placas inclusive, en fracturas bastante ya un poquito articulares como lo vemos acá, pueden ser los mismos anteriores ortopédicos, pero tienen alguna osteosíntesis agregada. Le mencionaba fracturas posteriores, como en este caso de acá, para poder colocar estos tornillos, tenemos que abordar posteriormente a través del rombo popliteo. Bien,
placas y tornillos a ese nivel, y fracturas muy conminutas, muy inestables, se pueden hacer tratamiento ortopédico en caso el paciente no pueda operarse por X o Z motivo, se puede hacer osteosíntesis, pero todas terminan en prótesis. Entonces, ¿qué es lo que se logra con la osteosíntesis? Darle más vitalidad a esa rodilla, que en vez de que llegue, que no se haga nada y que llegue una prótesis en 2 o 3 años, que recuperarle la movilidad a esa rodilla y darle vitalidad a esa rodilla por lo menos unos 10 a 20 años más para poder llegar a una prótesis. Fracturas de la rótula, ya, corresponde al 1% de todo el cuerpo, va en 50, los rangos de edad entre los 20 a 50 años, que es más frecuente en mujeres, más el mecanismo directo es más frecuente que el indirecto. Bien, tenemos la biomecánica, la función principal del mecanismo extensor es mantener la posición erecta del cuerpo, ¿ya? El mecanismo extensor está formado por el cuádriceps y la patela, y las funciones como si en sí de la rótula son mayor ventaja en la mecánica del tendón del cuádriceps. Cuando tenemos la patela podemos hiperflexionar, doblar la rodilla más de 90 grados. Es muy diferente cuando no tenemos la patela. Nuestra, nuestra rodilla va a flexionar hasta casi 90 grados, pero no más. Va a proteger los cóndilos, dirige las fuerzas del tendón rotuliano mejorando el brazo palanca del mecanismo extensor al alejarlo del eje de la rotación, lo que les mencionaba. Puede haber más flexión. Y actúa como polea en un ángulo mayor. Ya lo dijimos, el mecanismo directo es el más frecuente. Confirmamos el diagnóstico con qué? Con radiografías. API lateral de rótula y una radiografía axial, como la vemos acá. Lo ponemos al paciente con una inclinación, el rayo 45 grados, y vamos a tener este tipo de imagen. Y tomografías para en caso de fracturas muy comunes. La clasificación que se utiliza es la clasificación de Rodwood. Bien, fractura sin desplazamiento de rótula, el tratamiento es conservador y el resto de las tipos de fracturas ya son multifragmentarias, que ya se ven en distintos tipos de tratamiento. Bien, entonces, tratamiento conservador es de aquellos pacientes que eh, no tenga la rótula desplazada o una fractura de rótula no desplazada. Bien, y un tratamiento quirúrgico cuando hay un desplazamiento mayor a 2 milímetros. ¿Ya? Entonces, tenemos las distintas clasificaciones, que la otra clasificación es de la AO, que podemos hacer con agujas Kirchner y alambres de cerclaje en 8, que se llama Obenque. Bien, también un refuerzo en circular a nivel de toda la circunferencia de la rótula. Otro tipo de osteosíntesis con tornillos, con placas, bien, reparando el aparato extensor del cuádriceps. Bien, ahora, otras fracturas que son de difícil manejo, las fracturas de la tibia proximal o de la meseta tibial. Siento corresponden al platillo externo, del 10 al 20% en platillo interno y ambos platillos un 10 a 30%. ¿Ok? Es más frecuente realizando un varo o algo forzado, como vemos aquí, esta rodilla en valgo, bien, y sobrecarga axial. Entonces, vemos la angulación, sigan mi cursor, en valgo y la sobrecarga axial sobre esa rodilla. Entonces, van a haber lesiones asociadas como que los ligamentos colaterales medial y lateral y ligamentos cruzados anteriores, además de vasos
o volumen y potencia funcional, dolor, mayor probabilidad de generar un síndrome compartimental, porque es un hueso bastante sangrante. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si nosotros vemos una fractura y darle antiinflamatorios, inclusive hasta una bomba de corticoides para evitar el que se siga edematizando. Bien, una vez controlada el edema, que no me haga ampollas como vemos acá, porque me hace ampollas y tengo que esperar hasta que sanen las ampollas para poder abordar esta pierna. Mientras esas ampollas no sequen, yo no puedo abordar y corro el riesgo de que se me infecte mi osteosíntesis. Entonces se trata de hacer una cirugía en dos tiempos. Una cirugía de control de daños, estabilizando la fractura con inductores externos y posteriormente, hasta el estado general del paciente, ya planteamos. Entonces confirmamos el diagnóstico con un rayos A y lateral de esta clasificación, que es la clasificación de Schatzker, que es una clasificación radiológica, ¿ya? Perdón, ¿ya se escucha mejor el audio? ¿Me confirman en el chat? Sí. Ok, perfecto. Entonces, teníamos la clasificación radiológica, que es la clasificación de Schatzker, ¿ya? Que la clasificación. La tipo 2 ya hay un hundimiento más fractura. La tipo 3 es solo el hundimiento, la tipo 4 es la fractura de la meseta interna, la tipo 5 es de ambas mesetas y afisario inclusive. ¿Qué nos quiere decir esta clasificación? Mientras más alta sea la Schatzker, mayor probabilidad de generar síndrome compartimental hay. Entonces tengo que estar más alerta con este tipo de Schatzkers. ¿Ok? Pero también existe esta otra clasificación, que es la clasificación de Schatzker-Inkifuri, ya que divide en 4 cuadrantes. Un anterolateral, posterolateral, anteromedial y posteromedial. Bien, y se añade la letra X al final de todo el Schatzker, ¿ya? Cuando hay un compromiso de la metáfisis. Se le añade la X. El tratamiento tiene que ser, si el caso va a ser ortopédico, con un yeso cruropédico con ligera flexión. O, en todo caso, una órtesis, ¿ya? Y el tratamiento quirúrgico, tenemos criterios absolutos que son aquellas fracturas expuestas de meseta, fracturas de meseta más segunda compartimental, fracturas de meseta más lesión vascular aguda. Y en unas indicaciones relativas como ser fracturas del platelio tibial externo, fracturas del platelio tibial interno desplazada y fracturas bicondiles. Algunos ejemplos, ¿ya? Que realizamos inclusive solo colocando tornillos, placas y tornillos. Esto depende mucho del cirujano, bien, del ortopedista. Fracturas muy cominutas, podemos utilizar 2 placas, inclusive hasta 3 placas, como vemos en las imágenes. Aquí
Ejemplo, hay que se colocó inclusive hasta injerto o sustituto óseo, una placa, dos placas en la parte medial, inclusive se puede colocar una tercera placa en la región posterior. ¿Ok? Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Bien, John, ¿desde qué parte no pudiste escuchar la clase? Para que repita, porfa. ¿O qué no te quedó claro? Pues, que el Tupac Katay no le está dando. Ah, ya, ok. La diapositiva 36. Bien. Además, Un doctor, segundo. no pasaban las diapositivas, usted hablaba y no pasaba, se ha quedado con una Pero diapositiva casi todo el tiempo. vamos. Ah, ok. Bien, logran ver ahí en la pantalla fracturas de la tibia proximal. Ok, entonces dijimos que hay las fracturas de la tibia proximal. No se ve, doctor. No se ve, doctor. Doctor, su conexión está mal. No se ve nada. ¿Ya? Que tenemos algunas indicaciones absolutas. Estoy mejorando acá. Ahora sí, mejor. Bien, mejor ahí. Se ve, doctor. Sí, doctor. Bien, quedamos en esta diapositiva entonces. Ya me están diciendo que es la diapositiva 19. Entonces, tenemos las fracturas distales en su tratamiento conservador con yeso, con tutores externos, con tracciones cutáneas, osteosíntesis con tornillos, con placas y tornillos, con dobles placas, fracturas con minutas articulares, lo mismo de los anteriores, con placas y tornillos, pero mientras más compleja la fractura, más material de osteosíntesis se puede ir colocando, inclusive hasta un clavo endomedular, pero todas, absolutamente todas este tipo de fracturas. Perdón, jóvenes, se cortó. Decía, todas este tipo de fracturas, bien, mientras más compleja sea, Dejó de es, compartir, doctor. ahora sí, ¿no? Bien, entonces, mientras más compleja sea la fractura, todas llegan a la prótesis.
Y lo que se quiere es de que en vez de que la utilización de la prótesis sea en 2-3 años, si no se hace una buena osteosíntesis, se prolongue a unos 10-20 años para que logre mejorar esa vitalidad de la rodilla. Lo que se quiere con la osteosíntesis a este nivel es lograr mejorar la vitalidad o darle más vida a esa rodilla. ¿Ok? Entonces dijimos que las fracturas de rótula son el 1% de todas las fracturas del cuerpo. Van entre los 20 a 50 años en los pacientes más frecuentes, en varones que en mujeres. El mecanismo más frecuente es el directo sobre el indirecto. Dentro de la biomecánica de la rótula, que la función principal del mecanismo extensor es mantener la posición erecta del cuerpo. Dentro de las funciones de la rótula, vamos a tener mayor la ventaja mecánica del tendón del cuádriceps, ¿ya? Proteger los cóndilos, redirige la fuerza del tendón rotuliano, mejorando el brazo de palanca. Del mecanismo extensor, esto quiere decir que podemos, ¿ya? Si no tenemos la patela o la rótula, nuestra rodilla no hiperflexiona, o sea, no dobla más de 90 grados. Mientras que si no la tenemos la patela, la rótula, nuestra rodilla solo logramos doblarla hasta un 90 grados. Mecanismo más frecuente ya dijimos que es el traumatismo directo. Bien, confirmamos con radiografía AP y lateral de rodilla. Podemos ver también una radiografía axial de rótula con la inclinación del rayo a 45 grados y vamos a tener este tipo de imagen. Fracturas de la rótula, tenemos la clasificación de Rodwood, que valora más que todo el trazo de la fractura, donde tenemos fracturas que son de tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. Tratamiento conservador, se trata de realizar un yeso, solo el yeso, bien, en extensión. ¿Para qué en extensión? Para que los fragmentos de la fractura se impacten y mantenga cerrado. Y el tratamiento quirúrgico cuando hay un desplazamiento mayor a 2 milímetros. ¿Y qué es lo que se hace? Un cerclaje. ¿Con qué? Con alambres Kirchner y hilos, alambrado o alambre, como lo vemos acá en las imágenes. Distintas formas. También se puede utilizar placas con tornillos, suturas del aparato extensor. Bien, son las distintas opciones terapéuticas. La fractura de la tibia proximal es igual de difícil manejo porque ya es superficie articular. Tenemos dos tipos, fracturas extraarticulares y las fracturas intraarticulares. Las intraarticulares, las más frecuentes a nivel del platillo externo. Bien. El mecanismo más frecuente es un varo o un valgo forzado, como lo vemos acá al jugador de fútbol. La rodilla izquierda la tiene en valgo, más una sobrecarga axial. Es decir, si ustedes ven el cursor, me está generando la fuerza en valgo sobre esta rodilla, pero hay un compromiso, una compresión axial. O sea, todo el peso del jugador está cayendo en ese valgo de la rodilla y puede que también, además de que haya fracturas, pueden que se lesionen los ligamentos colaterales, medial, los ligamentos cruzados anteriores, inclusive hasta los nervios y vasos sanguíneos de la región poplitea. El tratamiento, entonces, podemos inclusive hacer cuando tenemos una fractura muy comminuta, bien que más adelante lo mencionó la clasificación de Schaxter, tenemos que hacer dos cirugías. Una cirugía de control de daños. ¿Por qué control de daño? Porque es una fractura que sangra bastante y al haber bastante sangrado genera más hematoma y al aumentar más el hematoma nos puede llevar a un síndrome compartimental. Entonces, sí, mientras más comminuta sea, más probabilidades de que me haga un síndrome compartimental, entonces tengo que hacer una cirugía de primer tiempo. ¿Cuál es la cirugía de primer tiempo? Controlar las partes blandas, una cirugía de control de daños. ¿Para qué? Para que me evite ¿qué? Formación de ampollas. Porque si me generan ampollas,
Bien, mi cirugía se retrasa. Tengo que esperar hasta que salgan las ampollas o evitar cortar las ampollas. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo que se me infecte mi placa. ¿Ok? Y luego pasaría ya a la cirugía definitiva. Entonces tenemos los rayos X que lo confirmamos el diagnóstico y siempre solicitar una tomografía para definir bien la conducta. La clasificación de Schatzker, bien, que es de 6 tipos. La clasificación de Schatzker, que mientras más alto sea Schatzker, mayor probabilidad de generar síndrome compartimental hay. Entonces tenemos la fractura Schatzker 1, que es a nivel de la meseta externa, Schatzker 2, que es fractura más hundimiento, Schatzker 3, que es solo el hundimiento, Schatzker 4, que es la fractura de la meseta interna, la Schatzker 5, que es ambas mesetas, y la Schatzker 6 es una disociación, unas fracturas a nivel de ambas metáfisis, de ambos platillos con compromiso metáfiso diafisario. Y la clasificación de Kifuri en clasificación tomográfica es complementación de la clasificación de Schatzker, ya esta clasificación ya es tridimensional y valoramos ya en 4 cuadrantes: anterolateral, posterolateral, anteromedial y posteromedial. Y si mi trazo llega hasta la diáfisis o trazo metáfiso diafisario, ya aumento una X a mi sigla. Entonces el tratamiento puede ser cerrado con una ligera flexión a nivel del yeso para que se relaje la musculatura, o el tratamiento quirúrgico, que tenemos indicaciones absolutas y relativas. Las absolutas son aquellas fracturas de meseta tibial expuestas, fracturas de la meseta con síndrome compartimental y fracturas de la meseta con lesión vascular aguda, principalmente los vasos poplíteos. Las indicaciones relativas son aquellas fracturas del platillo tibial externo que son inestables, fracturas del platillo tibial interno muy desplazadas y fracturas bicondiles. Entonces lo mismo, lo que se trata y lo que se quiere es evitar, ya como en este caso, que llegue tan rápido a una prótesis de esa rodilla y le demos más vida, más vitalidad para que no llegue tan rápido a esa prótesis. ¿Bien? Ok. Vamos a pasar rapidito al otro tema. Perdón. No es aquí, es acá. Entonces, fracturas de de miembros inferior. ¿Ya? Ya hablamos de las fracturas de tibia proximal, ahora vamos a hablar de las diafisarias. Bien, pueden estar comprometidas tanto la tibia como el peroné. Son las fracturas de los huesos largos más frecuentes. Hay poca cobertura de partes blandas. Si ustedes se tocan la pierna a nivel de la tibia, es directamente piel y hueso. Por eso hay alta probabilidad de exposición, ¿ya? Y bastante riesgo de pseudoartrosis a este nivel. El mecanismo directo es más frecuente que el indirecto, bien, y se logra ver principalmente en accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué vamos a tener en el examen físico? La deformidad, siempre valorar las partes blandas, si es una fractura cerrada, si es una fractura expuesta, ya la clasificamos, ya. El examen neurovascular, nunca dejarlo de lado y siempre estar atento y evitar el síndrome compartimental. ¿Por qué el síndrome compartimental? Porque si bien es una fractura de un hueso largo, sangra bastante, solo hay piel por debajo a nivel de la tibia. Entonces, no hay tantas partes blandas que puedan contener y aumenta más mi probabilidad de un síndrome compartimental. Bastantes estudios, vemos de que los más frecuentes son, vemos que en 31 pacientes de 273 fracturas ya generaron síndrome compartimental. Eso nos quiere decir que es un 11.4% de este tipo de
fracturas que pueden hacernos un síndrome compartimental. Bien, lo confirmamos con la radiografía, una radiografía AP y lateral de rodilla que incluye siempre la rodilla y el tobillo. Bien, tenemos patrones de fracturas que hay un buen predictor de las lesiones de partes blandas y si no hay lesiones de partes blandas, también podemos ver con el tiempo de consolidación, ¿ya? De que no se nos retrase el periodo de consolidación si es que no optamos por una buena osteosíntesis o elegimos mal el tratamiento. Y los criterios generales del manejo dependen mucho de la técnica del cirujano, si quiere hacerlo tratamiento conservador u ortopédico. Pero dentro del objetivo del tratamiento es una reducción funcional tanto en el largo de la pierna, en su eje y en su rotación. Entonces vamos a mostrarles un poquito el yeso cruropédico que se utiliza por 4 a 6 semanas, bien, de manera estática, y luego se pasa a un yeso funcional que es un yeso tipo Sarmiento, como lo vemos acá. Esta es la bota de Sarmiento, ¿ya? Que es una bota exclusivamente para pisar, una bota de yeso con un choque patelar, un apoyo patelar, como lo vemos en la imagen, para evitar la extensión completa de la pierna, ¿okay? Y empiece a caminar o dar marcha, que eso estimula la formación del callo. Mientras un tratamiento quirúrgico en aquellas fracturas desplazadas, en aquellas fracturas expuestas o aquellos pacientes muy politraumatizados. Tenemos los fijadores externos como un tratamiento, entre algunas indicaciones, fracturas expuestas principalmente, ¿sí? La tutorización de fijadores externos, tutorización con tutores tipo Ilizarov, que son en forma de anillos, que cuando es bastante alto el defecto se va alargando, permite este tipo de distractores ir haciendo el alargamiento o la compresión de la fractura de manera controlada. Un clavo endomedular que, como bien lo dice el nombre, va por dentro del hueso, y las rafis o las placas que son con sus respectivos tornillos. Dentro de las complicaciones, como cualquier cirugía, una infección, un retardo de la consolidación, una pseudoartrosis, la consolidación viciosa, que es la mala consolidación, es una consolidación no anatómica, dolor de la rodilla y fallo del implante. Vámonos a la tibia distal, que es la fractura de pilón tibial, ya que compromete la superficie articular. Son del 5 al 7% de las fracturas del tibia, corresponden a mecanismos de alta energía. Bien, cuando son de baja energía son un mecanismo rotacional. Se da principalmente en jóvenes laboralmente activos y en accidentes de tránsito. Entonces siempre hay que tener el ATLS presente para el manejo de los pacientes politraumatizados. Valorar siempre el estado de las partes blandas. Si en caso fuese una fractura expuesta, ya saben lo que tienen que hacer. Una evaluación neurovascular para ver el llenado capilar distal, para ver si no hay una lesión de los vasos profundos, tanto el tibial posterior como el tibial anterior. Y la evaluación del paciente, evitar que tenga hábitos tóxicos. Confirmamos el diagnóstico con una radiografía de tobillo, una radiografía de pierna, y siempre solicitar tomografía para definir nuestra planificación. Entonces, ¿qué nos va a definir la tomografía? El abordaje y el tipo de implante que se va a utilizar. ¿Bien? Y además las zonas de conminución. Tenemos esta clasificación, que es la clasificación de Ruedi-Alcover, que es la grado 1, 2 y 3. Solo clasifica el grado de desplazamiento y la conminución. Bien. Abordajes podemos hacer alrededor de toda la pierna y siempre
teniendo en cuenta los distintos paquetes musculares, paquetes nerviosos, inclusive paquete vasculonervioso, como lo vemos aquí en la flecha E. ¿Ok? Entonces las opciones de tratamiento: tutor externo, placas, tornillos, clavos endomedulares. El Gold Standard dice que para las fracturas de pilón tibiales, las placas, que es más utilizadas, ya que permite combinar la reducción con la estabilización. Se puede utilizar por técnica MIPO, que significa mínimamente invasivo. ¿Ok? Se pueden colocar anterolaterales, anteromediales, y eso es por la forma triangular de la tibia. Un poquito de la frecuencia de las fracturas de tobillo, ya hablando, el peroné distal, para que me entiendan, son las más frecuentes, ¿bien? Pueden ser unimaleolares, bimaleolares y trimaleolares. Por si acaso, el tobillo tiene 3 maleolos: uno medial, uno lateral y uno posterior. La clasificación de Dennis Weber, que ya ustedes se la saben: infrasindesmal, transindesmal y suprasindesmal, donde la inciso A puede ser tratamiento netamente ortopédico. La B, se valora si el trazo es inestable o no, y la C puede ser tratamiento netamente ortopédico si no hay compromiso de la sindesmosis, que esta es la sindesmosis, este conjunto de ligamentos. Entonces lo confirmamos con la anamnesis, el examen físico y la radiografía, que es lo principal que tenemos que tomar. Un frente y un perfil de tobillo, podemos pedir inclusive una proyección en mortaja, ya, para ver más que todo la tomografía solicitamos para en caso de que sea solo de un maleolo o fracturas del maleolo posterior o con disminución de la superficie articular. La resonancia magnética nos valora solamente las partes blandas. Entonces utilizamos el tratamiento ortopédico conservador cuando hay una fractura no desplazada y no compromete la articulación. Bien, pero si utilizamos ya las placas y tornillos cuando ya hay compromiso articular. Fracturas del pie, tenemos que recordar un poquito de la anatomía, ya todos los huesos del tarso, metatarsos y las falanges, ¿no? Hay que recordar un poquito las articulaciones a nivel del pie. ¿Por qué? Porque vamos a tener la articulación de Chopard y la articulación de Lisfranc. Son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque aparece esta, la luxofractura de Chopard. Esta es la línea articular de Chopard. Entonces, vamos a tener que está formada por la articulación astragoescafoidea y calcano-cuboidea. Esas dos articulaciones está formada la línea de Chopard. Mecanismo más frecuente es una carga axial más torsión del pie o de un gran salto de altura, o la caída del pie y el pie queda forzado en una esquina, o sea, se estira más de lo que debe. Bien, alguna radiografía, como vemos acá, una radiografía lateral de pie, vemos que está totalmente luxado, no hay una congruencia articular tanto del cuboides como del escafoide con el astrágalo y el calcáneo. ¿Ok? Siempre en este tipo de patologías, principalmente la luxación de Chopard, como vemos aquí, esto viene acá y esta es sobreposición de imagen. Este huesito tiene que venir aquí. Todo esto tiene que venir articular a esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado y saberlo diagnosticar. La clínica va a presentar un gran aumento de volumen, capacidad de quimosis. Puede haber luxación hacia plantar o luxación hacia dorsal, plantar hacia la planta del pie, dorsal hacia el dorso del pie.
Entonces, el tratamiento cerrado, cuando hay un desplazamiento menor a 2 milímetros, cuando la reducción es estable. Y tratamiento quirúrgico, cuando hay un desplazamiento mayor a 2 milímetros, con una incapacidad de mantener las reducciones, las luxofracturas abiertas, los síndromes compartimentales. Bien, tratamiento quirúrgico, ya lo mencionamos, hay que hacer una reducción abierta, fijación con agujas Kirchner, bien, para que se puedan reconstruir las superficies articulares. La línea del Lisfranc ya es una línea que va conformada del tarso a los metatarsianos, bien, con tanto el cunoides como el cuboides se articulan con los metatarsianos, bien. Entonces vamos a tener lesiones a nivel de esta articulación. Metatarso con el cuboides, con las tres cuñas, bien, la cuña medial, la cuña media y la cuña lateral. Y con el cuboides. Bien. Corresponde a ser una de las lesiones para variar desde los esguinces leves hasta luxaciones graves. Puede formar parte de las lesiones puramente ligamentosas o fracturas luxaciones. Entonces, el principal mecanismo dicen que es el pie en puntillas, ya que a este nivel toda la carga cae sobre el pie y puede generar la luxación del Lisfranc. Vemos algunos ejemplos que acá este paciente hizo una ampolla, vemos este gran edema, el paciente no puede pisar, bien, hay alta probabilidad también de generar un síndrome compartimental. Solicitar radiografías AP lateral y oblicua. Lateral, ¿para qué? Para valorar las superficies articulares, tanto de Chopard como de Lisfranc. Entonces, tenemos ya algunos ejemplos con el diagnóstico, ya, clasificación para fracturas de Lisfranc, que es la clasificación de Harde-Castel, que se encarga más que todo de ver si es congruente o incongruente articular. Simplemente es eso. Entonces este cuadro ya sin óptico nos va a decir las diferencias del tratamiento conservador con el tratamiento quirúrgico, cuándo hacerlo y cuándo no. Se inmoviliza el pie en el tratamiento conservador de 4 a 6 semanas con una bota de yeso y si hay gran aumento de volumen con una férula. Y el tratamiento quirúrgico es una reducción abierta, se trata de retirar todos los elementos interpuestos en la superficie articular y si hay fractura se tiene que realizar una osteosíntesis. ¿Con qué? Con clavijas Kirchner, ya, con tornillos tipos Herbert, que estos se introducen dentro del hueso. Vamos a hablar de las fracturas de los metatarsianos. La fractura del metatarsiano del quinto es principalmente la más frecuente por las inserciones de los peroneos, ¿ya? En adultos jóvenes, niños y adultos es raro encontrar este tipo de fractura, ¿ya? Se trata de este huesito de aquí, el quinto metatarsiano, que se articula con el cuboides. Bien, perdón. Lo tenemos el diagnóstico con una radiografía AP y oblicua de pie para confirmar nuestras fracturas. Aquí vemos fracturas de segundo y tercer metatarsiano. Y también vemos la fractura de abulsión de los peroneos a nivel de la base del quinto, que es la fractura de Jones. Y el tratamiento quirúrgico, que no tolera las angulaciones ni las deformidades. El primer metatarsiano, ¿por qué? Porque es un punto de apoyo. Los metatarsianos centrales pueden ser quirúrgicos si hay 4 milímetros de separación, si hay más de 10 grados de angulación en cualquier plano y si son fracturas segmentarias. Y el quinto metatarsiano, la separación cuando es mayor a 1 centímetro. Podemos realizar tutorizaciones en el pie por una fractura expuesta del halus. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
levante la mano. Doctor, en caso de que sean fracturas, por ejemplo, de falanges, ¿qué tipo de tratamiento se daría en falanges de los Ok. dedos? Se trata de hacer la sindactilia. ¿Qué es la sindactilia? Ya, lo voy a mostrar acá en la imagen. La sindactilia, bien, es simplemente unir con una cinta, ya, dos deditos. Estos dos dedos lo uno con una cinta y ya está hecha mi sindactilia. Es un tipo de férula, ¿ok? No se te colocan férulas digitales, no. Simplemente se unen los dos deditos o los tres. Si este fracturado el dedo del medio, uno este con este y los tres los uno. Entonces me va a dar una estabilización a ese nivel. Simplemente juntando los dos deditos. Bien. Ya, doctor, gracias, esa era mi duda. ¿Alguna otra pregunta más que alguien tenga? Bueno. Bien, jóvenes, creo que ya nos pusimos al día. Entonces, en el chat, por favor, del WhatsApp, me confirman si están de acuerdo con que lo cambiemos a la modalidad virtual las